Bueno, pues entonces arranquemos. Bienvenidos y bienvenidas a todos los invitados. Estamos aquí en nuestra segunda Numia Talk eh, que tenemos en este año de parte de Numia. El día de hoy es bien particular porque hoy vamos a estar enfocados en todo lo que tenga que ver con salud. Por eso traemos eh, a una super invitada. Tenemos a Daniela Flores como jefe de transformación digital y claramente pues con nuestro super aliado de Kinda, Mauricio Becerra como COO de la empresa va a estar moderando y liderando esta entrevista, esta charla, en donde vamos a ver y entender un poco mejor cómo es toda la transformación digital en el mundo de la salud, en la experiencia de los clientes en las clínicas. Entonces, pues les cedo la palabra para que arranquemos en este espacio. Listo, muchas gracias Natalia y muchas gracias Daniela, de verdad, por tu tiempo el día de hoy. Para empezar, según entendemos, tenemos buenos invitados, no solo de Colombia, sino de fuera de Colombia. Y entonces, para los que no conocen muy bien la Fundación Santa Fe de Bogotá, quisiera que empezáramos contándonos un poquito de qué es lo que hace y qué es lo que hace diferente a la Fundación. Listo. Fundación Santa Fe de Bogotá es una institución que nació en 1972 con 7 pioneros que desde su posición y su entendimiento del sector salud quisieron crear un modelo de una institución que no solo atendiera pacientes, y eso arranca por decir que Fundación Santa Fe no es solo un hospital, sino que pudiera transformar el cómo se presta la salud, no solo en Colombia, sino en la región. Y de ahí, pues Fundación Santa Fe, además de ser una institución prestadora de servicios de salud, también apoya a universidades en toda la educación de profesionales de servicios en salud. También tenemos todo el proceso de ayuda comunitaria desde salud poblacional. Ayudamos a otras instituciones porque sabemos que desde nuestros hospitales no podemos atender las necesidades de todo el mundo, desde procesos de consultoría y educación. Eh, y pues al final del día lo que estamos tratando de impulsar es una más y mejor salud para Colombia y la región, que es como lo dice nuestra meta. Entiendo que siempre ha sido, desde que nació, el tema de innovación, cuando no se conocía ni el término de innovación, pero desde que nació ha sido un poquito un transformador de, de la salud en Colombia. Y dentro de ese rol, pues cuéntanos qué haces tú allá, cuál es tu cargo para los que Perfecto. nos están conociendo hasta ahora. Pues también para todo el público, con Mauricio nos conocemos hace rato. Mi nombre es Daniela Flores. Estoy a cargo de liderar la implementación de la estrategia de transformación digital en Fundación Santa Fe. Pertenezco a un grupo muy interesante que es la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios, donde básicamente estamos entendiendo cuál es el norte de la organización y desplegando actividades para que esto ocurra. De mi parte, estoy a cargo principalmente de entender cómo podemos modificar los procesos y apoyarnos en las tecnologías para mejorar la experiencia de los pacientes y los colaboradores, reduciendo fricciones, ganando eficiencias y en general, pues, apoyando todo nuestro proceso organizacional de tener una atención centrada en el usuario. Genial. Y entiendo, digamos, fue un tema común en toda la salud del mundo, que tuvimos el COVID, salimos del COVID, llegó una cantidad de nuevos pacientes, no, digamos, un grupo de pacientes que se habían quedado en el COVID con los servicios de salud hacia abajo. Pero ese impulso de pacientes y de uso de los servicios continuó. Y he visto en varias instituciones, al menos en Colombia, en donde sigue un uso fuerte de todos los servicios de salud. ¿Cuáles son los principales desafíos que encuentra hoy en día un hospital como Fundación cuando llega esta persona y hay que darle una buena experiencia? Este cúmulo de personas, pacientes que están llegando. Yo primero creo que hay algo común y es que en muchas industrias, lo primero que, pues cuando uno trata de entender el cliente es quién es mi arquetipo. A una institución de salud llegas antes de nacer, incluso cuando te están pensando en un centro de fertilidad, hasta tu fin de vida. Entonces, pues definir un arquetipo de usuario y pensar en un servicio estándar que le funcione a ese arquetipo termina siendo retador porque hay que pensar en varios niveles. Segundo, tú
cliente, por llamarlo de alguna manera, no es solo el paciente, es su cuidador, su familiar, son los aseguradores. Entonces, hay una gama importante de actores a entender. La pandemia, si bien fue un reto, sobre todo para nuestros equipos asistenciales que estaban atendiendo a los pacientes en ese momento de incertidumbre, yo considero que más que un reto fue un acelerador para nosotros. Cuando uno mira mucho la literatura y mira lo que pasa en las instituciones, en realidad eran pocas las instituciones que estaban avanzando en temas digitales. En nuestro propósito como de siempre liderar e inspirar, pues Fundación había avanzado desde 2005 ya haciendo cosas, eh, pero realmente este fue un proceso decisivo y acelerador de muchos temas. Pero eventualmente, particularmente en el caso de Fundación, como organización, rápidamente nos organizamos y nos estructuramos más siendo la institución que recibió el primer caso de COVID en el país. Se no sabía. Pero pues posterior a eso, pues se volvió nuestra normalidad y simplemente nos habituamos a trabajar a eso y entramos en otra ola de retos. Eh, Creo que es de conocimiento común que nuestro sector salud está enfrentando retos de financiamiento, de estabilidad, pero eso no es un problema de Colombia únicamente. En muchos países del mundo esto está ocurriendo y al final ese tipo de retos de necesitar eficiencias pues está impactando en diferentes instituciones, gobiernos y demás, y está retando a desarrollar cosas y acelerar pues lo que es la comunidad HealthTech, no solo en Colombia, sino en el mundo. Eh, y aparte, después de la pandemia, muchos quedamos con comorbilidades, así no se notan un montón, y entonces también ha cambiado los diagnósticos y hay que cambiar apoyo. Y venimos con unos retos de, hay escasez de personal de salud en el mundo, en Colombia, Correcto. en el mundo, y el personal de salud que hay tiene fatiga por temas administrativos muy grandes. Yo soy ingeniera industrial, yo creo que yo estudié lo que estudié pensando en que quería hacer una cosa y cuando me ponen a hacer otra cosa me frustra, no es tan fácil, tengo que estudiar para hacerlo. Al equipo asistencial le pasa lo mismo, ellos se entrenaron para cuidar, para curar, para acompañar y cuando te enfrentas con sistemas clínicos que no están pensados en los usuarios, pues es fácilmente comprensible que les cueste y que sea retador y que genere grandes cargas de estrés. Y creo que todos hemos tenido la experiencia de llegar a una consulta con un médico y que de pronto esté más ocupado mirando el computador que Sí, mirándote a ti. Entonces, hay un cúmulo de cosas que impactan, pero que también nos retan a hacer las cosas de manera diferente. correcto. Buen punto ese. Para los que estudiamos para trabajar computadores es lo normal, para los que estudiaron para estar con el paciente realmente es complejo esto. Con este cúmulo de pacientes que están llegando, que genera, como tú bien dices, tanto un desafío operativo como un desafío financiero, que digamos ese creo que lo dejemos para otro lado porque eso es todo un tema gigante. Pero esta cantidad de personas que están llegando, hemos visto en algunos casos que empiezan a generar un poco un proceso de insatisfacción, que es además una insatisfacción súper injusta, tanto con el personal que está dedicado, que dice que lo curé, y vimos en algunos estudios en Alemania en donde curaban a las personas, un hospital dedicado a cáncer, curaban a las personas de cáncer, pero si se demoraban mucho los tiempos de espera, los tiempos administrativos de esto, se sentían insatisfechos, salían curados, pero bravos con el hospital, lo cual es tremendamente injusto. Es algo que sucede aquí, ¿cómo lo manejan? Eh, Hay que entender que desde la perspectiva del usuario, los sentimientos y los niveles de empatía que uno identifica cambian mucho de a qué vienen. Yo siempre tengo esta frase y es, uno casi nunca va a un hospital por algo chévere. Es Correcto. decir, tenemos nacimientos, tenemos procesos de fertilidad, tenemos curados, tenemos cosas muy positivas, pero en general, desde la perspectiva de un paciente, lo que ocurre es que me siento mal y quiero ayuda. Y si llegas a unas urgencias, me estoy sintiendo muy mal, necesito que me resuelvan ya, o mi familiar se siente mal, ¿qué está pasando? Eh, y ante ese sentimiento de angustia, el tiempo es crítico, es clave.
Hay algo que nos pasa a nosotros en Fundación Santa Fe y es que al ser pioneros en cosas, hacemos cosas y a veces no vemos tanto el impacto, pero vamos a otras instituciones y decimos, wow, ¿cómo así que no tienen esto y lo que se ve? Eh, Hay un proceso que venimos trabajando con ustedes y que por eso nos conocemos un montón, que parece menor, eh, y es como un sistema de digiturnos apoya los procesos de admisión y de onboarding y nos permite monitorear en tiempo real y gestionar esos tiempos. Eh, la normativa colombiana es clara frente a los tiempos que uno tiene que dar en unas urgencias, en unas admisiones, pero las esperas para llegar a una consulta o a un servicio ambulatorio también son claves y son cosas que queremos cumplir y de hecho ser mucho mejor que lo que la normativa nos pide porque queremos excelencia en el proceso, en los servicios que le damos a nuestros pacientes. Eh, a veces la gente piensa en Digiturno y es como llegué, puse mi cédula, tomé un papel y ya. No, al final, primero nosotros tuvimos un trabajo muy grande con ustedes para asegurarnos que ese proceso de tomar ese turno o esa cita, como dicen en otros países, fuera fácil para todos, porque si yo, Daniela, millennial, llego a un Digiturno, a una máquina y tengo que hacer algo, no me asusto, pero personas de más de 60, 65 años se enfrentan a una máquina y no saben qué hacer. Entonces ahí, pues primero tuvimos que abordarlo desde la perspectiva de garantizar que eso se pudiera hacer de manera autónoma y no que tuviéramos que ponerle un asistente a cada digiturno. Y que pudiéramos, pues también entender qué pasaba con una persona en específica. En el momento en que Mauricio llega al Digiturno, escanea su cédula o la escribe, Fundación Santa Fe entiende que llegó Mauricio, que Mauricio ese día tiene una cita de medicina interna o que llegó a la sala de urgencias y que está llegando al triage, está llegando a la admisión, o que ya lo atendieron en los procesos administrativos, o que ya lo llamó su médico, o que no pasó. Y esto obviamente nos da data para tomar decisiones, pero también nos retó a nosotros a conformar unos equipos de operaciones que estén pendientes de esto, muy similar a lo que ocurre en una torre de control de un aeropuerto, donde estás mirando cuándo llegan los aviones, cuándo despegas y movilizando a otros. Algo similar pasa con este proceso de medir los tiempos y de garantizarlos. Eh, nadie yo creo que hay una realidad que todo el mundo tiene que entender y es la gente espera de un servicio hospitalario la misma agilidad que espera de un banco, la misma agilidad que espera de quien lleva su domicilio. Y entonces, pues, tenemos que controlar los tiempos para que si tu cita era a las 11 pues no pase de las 11:10, 11:15, que es más o menos lo que uno está dispuesto a tolerar, porque aparte las personas no son solo pacientes, son personas que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a estudiar y no podemos jugar con esos tiempos en este proceso. Entonces, pues al final poder entender qué ocurre con esto es clave para tomar acción. Creo yo que es como el proceso y desde la perspectiva del paciente, pero también desde la perspectiva de nuestra gente. ¿Qué pasa si mi compañero se enfermó, no llegó, yo arranqué a atender a las personas a las 6 de la mañana y se me hizo una fila? Y pues humanamente no puedo hacer el trabajo de dos personas. Pues este sistema también nos permite emitir alertas para levantar la mano y decirle a mi jefe, hola, estoy solo, necesito apoyo. Y pues si mi jefe está en 50 reuniones o en 3 espacios o vigilando a 75 personas que tiene a cargo, pues es mucho más fácil que cuente con estas alertas para decir, listo, ya le mando apoyo y garantizamos como que se resuelvan de manera colaborativa esas contingencias y pues la persona después de que terminó de desocupar su fila se fue a otro lado a seguir con sus actividades. Entonces eso también va con un proceso de entrenar a nuestras personas para que sean transversales a todos los procesos. Sí, obviamente tenemos ya una experiencia y unos años de conocimiento nuestro, digamos, del proceso, pero si tú fueras, digamos, a hablarle a las personas aquí que están con el mismo problema, una cantidad de pacientes que llegan y bueno, ¿y ahora qué hago? Típicamente, además, todo el mundo va a decir, venga, metamos la tecnología, sí, buenísimo, metamos la tecnología y tecnología hay muchas, tenemos la nuestra, habrán otras, hay temas de hacer procesos, digamos, autogestionados.
Si tú estuvieras a partir de, digamos, no cero, sino una operación que está arrancando, ¿qué dirías que son los criterios importantes a tener en cuenta para implementar la tecnología, pero a la vez no perder el factor humano? Yo creo que toda la filosofía del diseño centrado en usuario es clave. Y diseño no de hacer pantallas bonitas, sino diseño de verdad de pensar el servicio de manera integral, proceso, tecnología, persona, eh, desde una perspectiva integral y desde los zapatos de quién va a ser el usuario de esto. La tecnología muchas veces suena sexy y atractiva y no siempre va a ser la primera solución. De hecho, lo que yo te decía, si nosotros no hubiéramos garantizado que las personas fueran capaces de hacer todas las actividades, de que hubiera alguien mirando los tiempos, pues esas cosas no se pueden resolver. Yo creo que lo primero es tener claro cuál es el objetivo como de ese proceso y por objetivo es en cuánto tiempo queremos atender a las personas, cuál es esa holgura que vamos a mantener de divulgar eso entre los actores involucrados, incluyendo al paciente, que sepa que tiene como una brecha de tiempo, y de ahí pues te puede funcionar el caracol que da papelitos siempre y cuando alguien tenga traza de a qué vino esa persona. La tecnología te permite afinar porque tú entiendes a qué vino esa persona, ¿no? Pues un caracol simplemente alguien llega, lo toma y ya ves personas sentadas en una sala. Al final la tecnología te permite ese entendimiento de vino Mauricio a una cita médica o vino Mauricio a solicitar una cita médica, que es muy diferente y nos permite entender también cuáles son las alternativas y los diferentes caminos que pueden haber para Mauricio, que está ahí sentado. Entonces yo sí creo que es ese diseño de la experiencia en papel y tal vez diseño de experiencia puede sonar sofisticado. A los ingenieros industriales nos gusta dibujar procesos, entonces a mí me funciona mucho eh, el papel, el miró, el mural, la herramienta que prefieran, pero empezar a hacer ese paso a paso, esa construcción con todas sus bifurcaciones. De hecho, es una práctica que tenemos nosotros antes de hacer cualquier cosa, dibujar como nuestras miles de posibilidades o árboles de decisiones y tener un plan para ellos. Y de hecho, cuando tenemos ese plan, es que somos capaces de decir si necesito esta tecnología súper sofisticada o nada sofisticada. eh, y también nos da como el criterio para decir a veces qué tan avanzado nos queremos ir, porque hay una frase muy chistosa que dicen dentro del equipo y es, a veces uno termina comprando Ferraris y los deja parqueados, solo necesitas un Spark. Entonces, creo que esa claridad de la planeación es la que nos permite, obviamente, dando el foco humano. Ahora bien, eso también depende mucho de las instituciones. Nuestra visión y nuestra misión organizacional nos lleva a tener como esa visión de paciente y colaborador en el centro, eh, pero pues habrá que hacer ese trade-off de qué NPS queremos tener de ellos versus lo que queremos invertir. Eso también es un factor clave para tomar estas decisiones. Y ahí tocas un tema y es, eh, digamos, claro, todo el mundo quiere meta de tecnología, 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 pero en el caso de salud hay unos públicos muy particulares, digamos, hablando de médicos, hay unos procedimientos, además con toda la razón, unos procedimientos que han sido pensados con mucho tiempo, unos procesos que no salieron de la nada, que además uno está jugando con vidas, digamos, y hay una cultura natural en donde hemos llegado a que funcione la cosa muy bien. ¿Cómo hace uno para poder empatar, digamos, esas fricciones naturales que se van a presentar entre, aquí está esta nueva tecnología, pero aquí están estos procesos y cultura tradicional que tenemos, que ha funcionado además? ¿Cómo hace uno para impulsar esos cambios y manejar esas fricciones? Yo creo que hay dos claves, o creación y gestión de cambio. Eh, Les hablé un montón de ponernos en los zapatos del paciente, pero también hay que ponerse en los zapatos de quien atiende, no solo los médicos o enfermeras, sino también pues, de las personas administrativas, como ponernos en su lugar, y eso es
ver su proceso, hacer un shadowing, acompañarlos de manera muy neutral, identificar qué está bien, qué no está bien, y crear juntos las soluciones. Me acuerdo que cuando empezamos a trabajar con ustedes, una de las primeras cosas que les dije es, a los pacientes les molesta que salga alguien al pasillo a gritar su nombre, eh, y a los médicos les parece chévere levantarse a caminar y llamar al En su paciente, momento. sienten que eso es dar un muy buen servicio, aparte de su pausa activa porque tienen 5 o 6 horas de consulta seguida, eh, y el sistema es complicado y no se quieren, si ya están enredados con las historias clínicas, pues ahora no se quieren enredar con un llamado de turno. Eh, y eso pues a nadie se le hubiera ocurrido si no nos hubiéramos ido a sentar con ellos, a conversar, a entender su dolor, de verdad, a escucharlos genuinamente y hacer todo un proceso de empatía, y también a preguntarles a ellos qué podría hacer usted si hay una premisa básica para todos y es que todos queremos que el paciente esté bien. Entonces, si al paciente no le gusta que lo llamen a gritos, porque no llegamos a un acuerdo de usted que necesita, para poder seguir levantándose a caminar, para no tener que enredarse con un sistema, pero pues no gritar al paciente en el pasillo. Y me acuerdo que yo usé una expresión de vamos a crear un tablero que no implique más de un solo clic para el médico, y lo prototipamos, lo construimos con ellos y lo miramos. Yo creo que ese es el proceso, es de verdad sentarnos con ellos bueno, todos tenemos un objetivo en común, es el paciente, plasmémoslo, dibujémoslo. La tecnología tiene que ser flexible también. Yo me he encontrado con actores que me dicen, la funcionalidad está ahí, úsela. Pero pues al final tú puedes tener una funcionalidad, pero si nadie la entiende, pues de nada va a servir. Entonces eso representa un reto para los equipos técnicos y una gestión de cambio también en ellos. La gestión de cambio no es solo para el que tiene que usar la tecnología. Y ahí está también pues en retar a los equipos, de desarrollo tecnológico, a las grandes empresas, no solo a modificar su arquitectura, invertir en ciberseguridad, hacer testing con IA generativa, sino aprender de diseño centrado en el usuario. Algo que se conoce mucho desde el marketing, desde el servicio, que en tecnología, pues de hecho las grandes empresas destacan por usarlo e implementarlo, pero que si uno se va a las compañías en general es como el desarrollador frontend es capaz de hacer eso. Y no, hay como un entendimiento desde el comportamiento, desde la sociología, desde las acciones de los usuarios que vale la pena integrar para que esto de verdad sea transformador. Eh, y pues luego la gestión del cambio al final, si uno hace esto termina siendo más sencilla, pero pues también es importante que esa gestión del cambio no se quede en capacitaciones, en acompañar y ni a golpear de hola lo estás usando, sino que tengamos métricas, sobre todo en el mundo de la salud, porque ahí es hechos y datos, es basados en la evidencia. Entonces, pues todo el mundo sabe que los datos no mienten, que esto está pasando y esto nos ayuda a moldear comportamientos, un poquito zanahoria garrota. Claro. Y bueno, entrando en ese tema de datos, ¿cuáles son los indicadores claves que hoy en día ustedes miden para saber si la operación va por buen camino o no? Primero, puntualidad, y esto tiene que ver mucho con los servicios ambulatorios o programados. Hay una promesa de servicio y nosotros estamos monitoreando en tiempo real si esa promesa de servicio se está cumpliendo o no. Eh, a veces no se cumple y es por cosas inesperadas. El médico, su primera cita era después de una cirugía, el paciente se agravó en la cirugía, se alargó, pues tengamos las alertas tempranas, informemos al paciente. Yo creo que a veces también asumimos que la gente se va a enojar, no, hay personas encargadas de ir a contarle la situación, la gente también entiende que hay vidas humanas en riesgo y es muy comprensiva en eso. Entonces, puntualidad es el primero.
El siguiente es el CES, el Customer Effort Score, y es qué tan fácil o difícil está haciendo usar el digiturno para el usuario o usar el tablero para los médicos, porque nosotros, me pongo en mis zapatos y Daniela, uno se enamora de sus proyectos y lo ve bien y funciona súper dato, los datos también son fríos con nosotros y si el esfuerzo de los usuarios está siendo difícil, pues algo estamos Claro. haciendo mal y hay que repensarlo y hay que validarlo. Eh, y por último, la adherencia sobre todo del personal médico y es centrar que tanto están usando la plataforma en tiempos, si lo están usando su turno, no lo están usando su turno. Son como esos tres indicadores que estamos viendo alrededor de esto. Eh, el NPS también es un indicador estratégico para nosotros. Lo que pasa es que con el NPS es que el NPS refleja como el 360 de la atención. Y entonces lo que tú Nuestra decías, al práctica. paciente lo curan, pero ¿por qué lo califican mal? Entonces, a veces es complejo entender en este proceso específico qué tan bien o mal nos está yendo a través de eso. Obviamente todos los insights que dejan los pacientes son claves y nos gusta analizarlos y entender qué recuperamos desde ahí, pero tratamos como de guiarnos en los tres primeros indicadores. Interesante. Y ahora, nosotros lo que en nuestro ni siquiera conocía parte de lo que estás hablando, esos otros indicadores, y nosotros nos estamos todo el día viendo reducción de tiempos de espera, reducción de tiempos de espera, cumplimiento de la oferta, de la promesa de atención en tantos minutos. Más allá de los tiempos de espera de reducción, que sé que los has tenido esa reducción de tiempos de espera, ¿qué qué otros beneficios, si es que los hubo, trajo todo este proceso de digitalización de estos flujos? Yo diría que hay un impacto financiero, claramente. Eh, por ejemplo, en toda la digitalización de nuestra entrega de resultados, que es hay un grande de salud y es interoperabilidad. Eso no es, eso es de todas las instituciones, pues a menos que seas un asegurador. Eh, y el lograr hacer todo un desarrollo arquitectónico para lograr entregarle los resultados al paciente. Primero, ahí hay una mejora de experiencia porque ya no tiene que desplazarse o buscar que le envíen un correo, sino que ahora pues lo tiene al alcance de su mano y eso cuando uno suma todo lo que costaba entregar un resultado en físico versus lo que cuesta entregarlo digital, eh, es 3 o 4 veces más barato. Eh, el tema del impacto en la adherencia a la digitalización también es súper interesante. Para nosotros es súper interesante ver cómo la adherencia de los canales digitales es súper alta en los grupos de 65 años hacia abajo y nos reta a entender cómo vamos a hacer la tecnología más sencilla para entender en el otro grupo poblacional cómo vamos a aumentar la adherencia de los que ya hay, porque no queremos que se quede quieta. Nos genera impactos en eficiencias internas, en cuánto nos demorábamos haciendo un agendamiento de una cita hace años versus cuánto nos demoramos haciéndolo hoy. Nos genera impactos en cuánto tiempo nos demorábamos en el egreso hospitalario de un paciente haciéndolo de una manera versus cómo lo hacemos hoy. En cuánto tiempo nos demoramos en autorizar una atención, porque pues hay que ayudar al paciente a surtir todos estos trámites administrativos. Mm, también no sé, esto no es tanto un indicador, pero terminan siendo fortalezas a la hora de las certificaciones y de los acreditadores a nivel internacional. Entonces, esto ha terminado siendo una fortaleza en evaluaciones de JCI, de ICONTEC, y a nosotros, pues, no arrancamos con ese proceso, pero es súper gratificante ver que en las instituciones a nivel internacional lo que estamos haciendo termina siendo una fortaleza de la organización en eso que validan. Eh, Esos son como ejemplos, pero hay un montón, hay noches ahorradas porque liberamos camas, o sea, como tenemos procesos, hay ejemplos. Qué bonita historia. Y ahora un poco viendo hacia adelante, que hablamos ahora, tú estás recibiendo dos ofertas o dos ideas nuevas de inteligencia artificial por día, por lo menos. Y es un poquito el tema de moda de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial en salud pues tiene sus desafíos, digamos, de jurídicos, por ponerlo así, por el marco jurídico. Tiene sus temas eh,
no necesariamente las personas quieren hablar con un robot todo el tiempo, así el robot sea algo maravilloso y mucho menos personas, digamos, mayores. En fin, hay muchos desafíos que si bien de aquí a 5 o 10 años los gurús de esto dicen, mejor dicho, el mundo va a ser divino y perfecto y ojalá sea así, pero a hoy, ¿por dónde empezarías tú con todas estas ofertas y todos estos temas y tendencias? Cada minuto hay una distinta, digamos, ¿por dónde arranca uno? Nosotros estuvimos en ese cuestionamiento eh, hacia finales del 2023, porque estaba el boom, estaba ChatGPT, venga, hay que usar inteligencia artificial, habían ofertas donde nos decían, venga, esta inteligencia artificial le ayuda a leer la resonancia más rápido, esta inteligencia artificial le ayuda a ver en esta ecografía algo del infarto, esto le ayuda a hacer la cita más rápido, y termina siendo un poco abrumador, la verdad, la Seguro. cantidad de cosas que llegan. Lo primero que hicimos nosotros fue definir la estrategia de inteligencia artificial. Eh, y eso quiere decir que el grupo de liderazgo de Fundación Santa Fe dijo, hubo una tarea previa que también hace esta dirección y es entendamos qué está pasando en el mundo. Se hizo un informe de vigilancia tecnológica, entendimos qué aplicaciones estaban en el mundo, hicimos como una clasificación, las agrupamos como en unos territorios de oportunidad y luego con el acompañamiento de nuestros líderes dijimos, miren, esto está ocurriendo en el mundo, esto dice la literatura, estas son las patentes que ya hay, las que están en curso. Y empezamos como a decir, bueno, alrededor de esto, qué de verdad funciona en Colombia, qué de verdad funciona para nuestros pacientes, tanto a nivel de comunidad como a quienes de verdad van al hospital, qué tiene que funciona para nuestros colaboradores, qué podemos hacer. Y de ahí pues definimos nuestros objetivos, para qué queremos usar la inteligencia artificial, qué objetivos vamos a perseguir y hemos empezado a iterar. Yo creo que lo bonito de Fundación es que tiene esa apertura a experimentar, y a iterar y a construir cosas. No lo sabemos todo, lo que pasa es que nos damos la oportunidad de equivocarnos rápido y eso es traer el mindset del agilismo, para poder empezar a probar y a innovar y a hacer cosas diferentes. Em, en nuestro caso, claramente hay una intención de usar inteligencia artificial para temas diagnósticos, pues tiene que ser con nuestro equipo clínico. Nosotros desde la ingeniería, desde el diseño, no vamos a poder hacer eso. Y hay retos interesantes. Hay algo que destaca en nuestra organización y es su calidad asistencial. En nuestra institución hay de los mejores médicos de la región, eh, siendo humildes, pero genuinamente hay que reconocerlo. Eh, y muchas veces nos cuestionamos y decimos, ¿de verdad me tengo que meter en una inteligencia artificial entendiendo las eficiencias que tengo acá? Sí, ¿no? Y eso lo hacemos y lo construimos con ellos. Lo hacemos, lo avanzamos, pero donde tiene sentido. Porque aparte sí hay que pasar por INVIMA, por Sí, regulaciones. Nuestros equipos clínicos tienen que entender el algoritmo, porque nosotros también somos un hospital universitario y tenemos la responsabilidad de formar a los médicos del futuro. Y un poco creo que lo hablan mucho los maestros en la educación y es, ¿cómo hago yo para que mi estudiante de verdad aprenda y no sea ChatGPT el que le hizo todas las tareas? Pues obviamente los médicos no quieren o las enfermeras no quieren que sus estudiantes se vuelvan IA dependientes, sino que de verdad tengan la capacidad de atender al paciente. Entonces ahí buscamos como un buen equilibrio para que entiendan los beneficios, pero no pierdan como esa esencia de ver al paciente, de ver sus métricas, sus números, sus signos y tomar decisiones propias. Entonces ahí de hecho es donde todos los retos el entendimiento de los algoritmos, de la bioética, de la legislación. Por ejemplo, no puedes empezar a construir modelos sin el tratamiento de datos personales, o el modelo que construyes para Colombia no funciona en España. Entonces, ahí hay muchos retos y probablemente habrán miles de doctorados de generación de conocimiento alrededor de. Y luego viene un foco muy grande, que de hecho ha sido el menos sexy, pero que toda la comunidad médica dice ahí.
y es el apoyo administrativo y la eficiencia de procesos. Eh, ya existen miles de sistemas de historia clínica en el mundo súper establecidos, aparte son súper rígidos y entonces no es tan fácil decir, venga, yo me invento mi historia clínica. Eh, si ya están así, si ya no está la usabilidad, pues como la inteligencia artificial, sea generativa, sean redes neuronales o demás, ayudan al equipo asistencial a diligenciarlo más rápidamente, a que mientras tú y yo estamos hablando, mirándonos a los ojos, hay un scribe que está tomando nota de la consulta, haciendo el evento, enviándole al ministerio lo que quiere el ministerio, a la secretaría lo que quiere la secretaría, cómo me está ayudando a facturar más fácil, cómo me está ayudando a identificar ineficiencias en mi sala de cirugía para intervenirlas antes de tiempo. Entonces ahí tenemos un gran foco de desarrollo. Eh, y por último, hay un enfoque que es un poquito clínico-administrativo y es también cómo nos ayuda a prevenir o a anticiparnos en la atención. Y entonces es cómo ayudamos al equipo asistencial a identificar que un paciente tiene un resultado eh, que puede ser crítico, una alerta en lo que se está visualizando, no para decirle acá hay cáncer, sino venga, esto no es normal, por favor enfermera, por favor médico, Ok. dele una doble mirada, porque es que son 30.000 pacientes al mes. No es fácil estar mirando 30.000 cosas y estoy hablando de un promedio que puede variar. Entonces, pues es más fácil si uno pone a la inteligencia artificial a que detecte anomalías y empiece a levantar banderas y que deje que ellos sigan el proceso. Entonces ahí hay como tres focos interesantes. Eh, no todo es inteligencia artificial. A nosotros nos pasa un montón que la gente nos ofrece inteligencia artificial y lo que encontramos son motores de reglas. eh, y eso nos reta a nosotros a estarnos educando constantemente. Y ese pues también es un proceso que hacemos con gestión humana, de empezar a entrenar a los colaboradores poco a poco en inteligencia artificial. Venga, experimentemos. Nuestro equipo de innovación le encanta ir de área en área. Vamos a construir un caso con ChatGPT, aprenda a usarlo, aprenda a qué información darle en la versión gratuita y qué información no darle. Y entonces ahí la educación nos ayuda un montón. Y en compañía de nuestro equipo de ciberseguridad, pues también hacemos que la gente sea consciente de la inteligencia artificial. Es un hit, pero pues no vayas a preguntarle algo de un paciente porque no se vale, eso no tiene en términos de privacidad, además, no sé qué, y es un proceso, pero pues es un trabajo colaborativo que nos permite distinguir eso. Entonces, pues, objetivos organizacionales claros, alineados a nuestra estrategia, entender los frentes de trabajo donde todo tiene más sentido, y pues de ahí siempre para nosotros nace como el pilar de formar a las personas alrededor de temas priorizados, porque también tenemos manos finitas para todo lo que queremos hacer. Claro. Pues tocas dos temas, uno que lo hemos hablado y que es foco para nosotros y es el tema de privacidad de datos en inteligencia artificial, porque eso no es como era antes, digamos, y el tema de privacidad es por lo menos para nosotros fundamental, que trabajamos siempre con salud. Creo que esa es una piedra gigantesca en cualquier tema que uno haga de avances de inteligencia artificial. Y otro, ya para cerrar, que creo que tocas un tema fundamental y es en Estados Unidos, donde les encantan las estadísticas, vimos una que nos tiene, es un poquito uno de los nortes nuestros, y es el 49% del tiempo de un médico está dedicado a labores administrativas, sentado en el computador teclando, y solo el 51% con el paciente, como debe ser, digamos, y como vi que donde realmente está la diferencia. Y hacia adelante, para cerrar, quería decirte, bueno, se viene una cantidad de innovaciones y ayudas. ¿Cómo hace uno para que con todas estas, o cómo lo ven ustedes, para que con todas estas innovaciones no perder el toque humano, que es donde hace la diferencia en cualquier institución, en particular de salud? Yo, yo siento que eso principalmente es un reconocimiento de la organización. Eh, Cuando yo llegué a Fundación, mucha gente creía que transformación digital era que íbamos a reemplazar las personas por robots y de pronto en el pasillo había gente que no me miraba tan bien porque sentían su trabajo amenazado. Y, y en las conversaciones de nivel estratégico, porque es que también hay que entender que la organización no habla en todos los espacios, nosotros decíamos, no, pero
nosotros atendemos personas y nosotros no queremos ser ese call center donde me contesta un robot, nosotros no queremos poner a la gente a interactuar con máquinas en nuestra institución, nosotros no queremos reemplazar a los médicos o eso no se puede. Los seres humanos somos seres sociales. Y nosotros como organización lo declaramos. Fuimos a nuestro comité estratégico organizacional y dijimos, la transformación digital es para mejorar la experiencia del paciente y de ustedes. Tenemos unos focos y para eso necesitamos de ustedes construir, mover, hacer. eh, y de hecho ser tan claro en eso en la organización da la libertad para nuestros colaboradores para que nos digan lleguemos hasta acá, porque hasta acá es donde yo logro hacerlo, hasta acá es donde yo quiero eh, que mi estudiante lo haga solo, yo quiero que se asista hasta acá y respetamos los límites porque son cosas que construimos juntos. Hoy nosotros estamos en proceso de construir asistentes para estructurar las rondas médicas, por ejemplo, que es uno de esos retos de el médico y sus estudiantes tienen que ir caminando por paciente a paciente, viéndolo, analizándolo, y el médico nos dice, el análisis previo del paciente lo hace mi estudiante porque él tiene que aprender. Ya luego meta su asistente de inteligencia artificial, listo, que nos asista, que nos vea, pero también el cierre lo tienen que hacer ellos porque ellos tienen que concluir qué está pasando. Ese mismo proceso ocurre en todo, ocurre cuando nos sentamos con nuestros abogados en jurídica, ocurre si nos sentamos con gestión humana, ocurre a nivel de cómo nos sentamos con nuestro personal en las líneas de frente y le decimos, ven, ¿qué dificultades tienes a la hora de hacer una admisión? ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? Eh, y esa libertad de que ellos expresen hasta dónde tiene sentido y dónde no tiene sentido es clave, pero también lo compensamos en el interés del negocio viéndolo desde las métricas. Claro. Y entonces traemos los números a la conversación y decimos, y no es el número de EBITDA, no es el número de a veces los tiempos, sino es el número de, ven, es que han llegado quejas alrededor de esto, ¿cómo lo mejoramos? O ven, tienes incapacidades, ¿qué está pasando? O mira, los tiempos se están moviendo, tu productividad bajó, y ahí hay una gestión humana realmente diferente de los equipos, no punitiva que ayuda a que esa construcción y ese toque humano no se pierda. Yo no creo que haya una institución de salud donde ese toque humano se vaya a perder, porque de eso vivimos, para eso nacimos, para eso nos construyeron. Eh, Sin embargo, sí es importante ser claro con todos los colaboradores, y eso pues no es algo de salud, es algo de toda institución. Y la gente con la estrategia clara y entendida, incluso es una base de ideas grandes para la organización. Hay proyectos en nuestra organización que no han salido de los altos ejecutivos, sino de la persona que está ahí en el día a día. Y pues eso sirve para aprovecharlo de buena manera. En todo el camino has tenido en el centro tanto al paciente como ser humano, como a los colaboradores y el equipo directivamente como ser humano. Yo creo que de eso es que puede uno avanzar en cualquier organización y tal vez un poco un tema haciendo énfasis en, viene una cantidad de temas de inteligencia artificial, pero siempre hay que verlo como es asistencia, no reemplazo, pero va a ser un súper Totalmente. asistente a todo lo que nosotros, digamos, Aumentar, no reemplazar. exacto. Bueno, pues muchas gracias, Daniela. Súper, súper interesante tu visión. No sé por aquí si hay alguna pregunta o algo de los participantes. Si alguno quiere escribir una pregunta, este es el momento indicado para que le puedan preguntar todas las dudas que tengan a Daniela. Como se pudieron dar cuenta, pues es una experta en el tema, entonces aprovechenla. Nosotros vamos a aprovechar para hacer unas cuantas preguntas que dejamos acá. Una de estas es que nos hemos dado cuenta que en la implementación de la tecnología hay como una resistencia en cuanto a, por ejemplo, como las personas de mayor edad o, bueno, sí, como estos perfiles que ponen resistencia a la adaptabilidad de nueva tecnología, como la Fundación Santa Fe.
o bajo tu experiencia podrías dar respuesta a cómo se podría mejorar esa adaptabilidad? Yo arrancaría por decirte que eso es un mito. Uno de los primeros proyectos raros y de inteligencia artificial que nosotros intentamos fue montar un triage digital. Y dijimos, vamos a ver si los jóvenes se suman a hacer su triage no en urgencias, sino desde su casa en una página web. Y el 98% eran personas de 80 años hacia arriba. Una Entonces, sorpresa. no es que las personas mayores se resistan a usar la tecnología. El ser humano es adaptable y si ya estamos en un mundo rodeado de tecnología, las personas aprenden. La clave es que nosotros como organización entendamos cómo hacer los procesos entendibles y por dónde llegar. Nosotros vemos, por ejemplo, a WhatsApp, no por mencionar a una marca en específico, pero pues como ese canal que no importa qué edad tengas, la gente usa y atiende y comprende, y entonces pues es reconocer qué esfuerzos tenemos que hacer para que la navegación allí sea fácil, fluida y que sea abierta para todas las personas. Lo otro también es retarnos como organización a ser claros con nuestros temas. A veces uno quisiera como que el usuario entienda el lenguaje que nos pide el ministerio, el lenguaje que nos pide el asegurador, el lenguaje que nos piden nuestros proveedores, y no, nos toca como resolver nosotros y al usuario presentarle todo como él lo entiende. Y eso pues es un cambio cultural nuestro. Y por último, el diseño de interfaces, y vuelvo a la experiencia de usuario, perdón, lo he dicho 50.000 veces, pero es la clave. Cuando uno hace flujos de usuario, cuando uno hace prototipado, cuando uno hace wireframes y se va como más desde esta rama técnica y va y lo prueba con usuarios de verdad, no que se lo presenté a mi compañero de al lado, ni a mi amigo, ni nada. En nuestro caso, nosotros tenemos grupos de pacientes expertos que genuinamente nos donan su tiempo y le decimos, por favor, mírelo y díganos si funciona o no funciona. Eso es clave para garantizar que, como lo hablábamos con Mauricio hace un rato, el proceso sea para todos. Alguna vez le decíamos a Mauricio que nosotros nos sentimos muy felices la primera vez que pusimos un digiturno en cardiología, y las personas de los niños hasta los más adultos lo hacían solos. Y dijimos, funcionó. Entonces es eso, yo creo que lo primero es no sacarnos de la cabeza que las personas mayores no usan la tecnología, si la usan, nos tenemos que retar nosotros es a hacer que sea fácil para ellos usarla. Si no, pues en salud siempre no es solo el paciente que probablemente sea el mayor, sino el familiar o el acompañante, y entonces también tenemos que darle esa posibilidad de que no sea solo para el paciente, sino que incluya todo su grupo de cuidado. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta, me encantó. Además, respondiste más de una pregunta que hay por acá, ¿sí? Porque hay una pregunta relacionada a como un consejo práctico que nos pudieras dar para gestionar el cambio organizacional. Entonces ahí ya me diste varios ejemplos, pero si podrías darnos otro consejo así para ese cambio, esa adaptabilidad, de la mejor manera, como lo podrían empezar a hacer clínicas que no lo han hecho, como tú misma lo mencionaste. O sea, tú dices como, uff, acá estoy haciendo varios esfuerzos, me falta un montón, pero vamos a ver otras y no están ni en los primeros pasos de lo que Fundación ya tiene, por ejemplo. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar? Yo creo que la base es primero reconocer que la gestión de cambio es una responsabilidad de todos los líderes de la organización. A veces creen que es algo de gestión humana y se deja de lado, ¿no? Eso es, todo líder de la organización es responsable de esto. Y lo siguiente es desarrollar redes de apoyo en los proyectos. Eh, Generalmente el despliegue de nuestras iniciativas no es Daniela quien está allí, sino que hay unos actores dentro del negocio, la subdirección de acceso, las personas que están en la línea de frente que han construido la solución con nosotros y nos ayudan a ser el adoptador temprano que dice la teoría, pero también nos ayudan a hacer como la promoción voz a voz de que esto funciona y entra uno como a construir esos famosos champions,
que reconocemos en la organización, que la organización reconoce como influyentes, y al final que estas personas estén a bordo del proyecto desde el inicio es clave para que la adherencia posterior esté. También tiene que ser claro que pues se requiere paciencia y esto es un proceso, y que hay que entender que la gente va a necesitar aprender, va a necesitar compañía, va a necesitar iterar y que tenemos que estar ahí para entender todo eso. Y bueno, ya para cerrar, la última pregunta que nos dejan por este lado es cómo reducir tiempos de espera ante la tardanza de personal sobre el que no se tiene control. Nuevamente entran las redes de apoyo. Por la naturaleza, esto se lo digo yo, habiendo trabajado en muchos sectores y pues trabajando en salud en menos tiempo del que he trabajado en otros sectores, y es en cómo funcionan los hospitales, es cómo funcionan los silos por naturaleza, es como este es mi departamento, este es mi servicio, que es cómo funcionan la mayoría de instituciones. Y yo creo que al final ese punto único de acuerdo del bienestar del paciente nos ayuda a establecer puntos de contacto y acuerdos de niveles de servicio entre las áreas. Y ahí era cuando yo les decía, diseñemos el proceso pensando en el back, en el front, en las actividades de apoyo y en quienes no, en las posibilidades de quién nos pueda apoyar en cada cosa y generando compromisos. Si bien la admisión del paciente podría pensar uno que es una actividad de acceso, acceso se sienta con todas las áreas, con los médicos, con los jefes de departamento, con las enfermeras, con las jefes, y establecemos compromisos y establecemos canales de contacto y ayuda. Eh, Obviamente hay casos extremos y no les voy a decir cómo gestionar los tiempos de espera en el caso que les decía de el médico tenía consulta, pero se extendió su cirugía, pues ese escenario existe y hay un rol, pensado desde los equipos de servicio que se acercan al paciente y le dicen, señor Mauricio, su médico está demorado, está en una cirugía que se complicó, tiene opciones, puede irse a una cita con otro médico, o si no le tenemos que pedir que espere o reprograme, que decide hacer. Y cuando el paciente está informado, el paciente también puede gestionar esa espera y tener decisión y no se impacta como la experiencia. Entonces, pues es como ese diseño básico del proceso para entender y los canales de contacto para gestionar. Eh, Eso no es un proceso perfecto, itérenlo, construyanlo con las personas porque al final no les va a salir bien desde la primera vez. Y eso es lo que tiene que aprender y aceptar. Bueno, espectacular. Pues ya siendo así, le doy cierre a esta charla. Muchas, muchas gracias, Daniela, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu conocimiento. Ha sido todo un gusto tenerte acá. Gracias también, Mauricio, por hacer todo para que esto ocurra.